nos dice a nosotros, continuando con el tema obra del Espíritu Santo o hechos de los apóstoles, los discípulos liderados por Pedro, y también junto a él estaba el apóstol Juan, que también allí, hermano, está intentando, porque siempre utilizamos este término cuando presentamos la palabra, porque el objetivo principal es que Cristo sea glorificado cuando hablamos la palabra. En algunos casos no es bienvenido, entonces por eso siempre decimos intentamos, ya luego queda a la discreción del oyente, del cristiano, de aceptar o no el mensaje de la palabra. Se había desatado un gran problema, un conflicto, hasta lo podemos denominar social, porque el Evangelio de Cristo había impactado en la sociedad israelí, especialmente al mundo del judaísmo, había impactado y había también traído algunas consecuencias que no era beneficioso para el mundo religioso, o sea, para los líderes, para los maestros de la palabra de aquellos tiempos, porque Cristo trajo claridad en la palabra y comenzó a demostrar y hacer entender y hacer que los creyentes, los hijos de Israel, muchos de ellos razonaran, entendieran, comprendieran, porque este es el objetivo, hermano, amigo, la presentación de la palabra. Es para que usted entienda la palabra, es para que los creyentes comprendamos el significado del mensaje de Dios. No hay otro motivo, no tiene que haber otros propósitos cuando presentamos la palabra. Es lo que estaba haciendo Pedro y Juan después de haber dado como Cristo, como demostrando señal de la autorización del cielo, primero del uso o de la utilización del nombre de Cristo, comienzo de un nuevo periodo conocido como el tiempo de la gracia. Entonces todo esto motivó a todo un pueblo a escuchar la voz de Dios y a aceptar a Cristo, de manera tal que una multitud, un número muy importante de conciudadanos contemporáneos a Pedro, a Juan, comenzaron a comprender la palabra y comenzaron a preguntar qué podían hacer, ¿no? Ahí es cuando estamos continuando con el tema, cuando Pedro habla de las promesas de Dios a Abraham, que está sentado hasta hoy día sobre mandamientos. Quiero decir, hermano, que Dios no cumple sus propósitos si no hay obediencia. Esto es la demanda de la palabra. Así como Dios tomó a Abraham y le prometió que él y su descendencia sería principio, base para la bendición de la tierra. Pero en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio nos dice el mismo Dios a través de Moisés cuáles eran las condiciones para que Israel, para que los hijos de Abraham, para que los hijos de la promesa pudieran ser canal de bendición para el mundo, porque este es el propósito de Dios, hermano. Siempre Dios tuvo esta visión con Israel de utilizar a ese pueblo, a esa nación, para bendecir a los otros, a las demás naciones de la tierra. Mire qué privilegio lo que Dios había prometido, pero esto es lamentable decir de que Dios no se pudo cumplir la promesa de Dios, porque el pueblo desoye la voz de Dios. Vuelvo, hermano, cada promesa que Dios promete a Israel está sentado sobre mandamientos. Sin ella es imposible. El capítulo 28 mencionado desde el libro de Deuteronomio nos habla en detalle que Dios se haría cargo, que Dios prosperaría, que Dios llevaría al pueblo, a la nación, a la cima, a lo más alto, así como hoy para la iglesia. Dios nos llevaría a lo más alto, nos introduciría en lugares imposibles, de los más difíciles, a su pueblo, a sus siervos, a sus siervas, a sus servidores, a sus hijos, a la parte de colaboración de los ministerios del pueblo de la iglesia de Cristo. El Señor promete, pero está asentado sobre mandamientos, o sea, está condicionado las promesas de Dios.
los beneficios que el Evangelio puede traer, está condicionado, hermano. Entonces, es ahí cuando empezamos a comprender que Pedro no intenta conmocionar al pueblo, sino predica la palabra para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo entienda que el mensaje está asentada sobre mandamientos. O sea, aquí la Escritura, el apóstol les dice a ellos, ustedes o somos, en este sentido, hijos de la promesa, hijos de Abraham. Menciona a los profetas, que dije en el estudio anterior, que ningún buen predicador habla fuera del contexto, o sea, aquí no hay nada que inventar. Aún estos siervos de Dios estaban vinculando a los padres de la fe, vincularon a los profetas de la antigüedad. O sea, acá, hermano, no hay nada nuevo, sino que comienza Dios nuevamente a hablar los mensajes, a traer claridad, porque había comenzado el pueblo de Israel a caer en un descrédito espiritual, en un tiempo de oscuridad, de falta de entendimiento, de traducción correcta de la palabra. Y esto no porque faltaba profeta, sino que el pueblo había dejado la palabra. Para esto apareció Juan el Bautista, para esto apareció Cristo Jesús, para esto aparece el Espíritu Santo, para esto apareció los apóstoles, para traer demostrar y traducir la palabra nuevamente, brindando oportunidad al pueblo, a la gente. Pero en la continuación de este mensaje nos muestra la palabra a nosotros. Ya estamos comenzando con el capítulo 4, donde precisamente los líderes religiosos, hermano, lo que estaban llevando adelante el judaísmo, la práctica de la ley de Moisés. No es que ellos vienen y aprueban o aplauden o glorifican a Dios, como siempre digo a los hermanos. Todas las evidencias que Cristo dejó en Israel, todo asentado sobre la palabra, cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Y no podemos simplemente hablar de un profeta, sino que podemos hablar desde Génesis y atravesando todos los libros sagrados, histórico, viendo las promesas de Dios acerca del ungido o acerca de Cristo. ¿Y cuánto más, hermano? Todas las evidencias que Jesús hizo, así como los apóstoles en este pasaje reclaman a los hijos de Israel, diciéndole, arrepiéntanse. Para esto apareció Cristo. No apareció para simplemente darles el gusto a ustedes o traer un tiempo de aislamiento, sino que apareció para hacer volver el corazón, para demostrar el camino. Esta es la nueva reforma que sufre el cielo por causa de los hijos de Israel. Hermanos, no porque a Dios se le terminó la paciencia o simplemente cambio, no, sino que hubo todo un mundo de los hijos de la promesa que cerraron los oídos y el corazón. Entonces Dios cambió la forma, Dios amplió la gracia por este motivo. No es porque simplemente nosotros no nos merecíamos, sino que Israel dejó de oír a Dios. Así como pregunto siempre a los hermanos, hoy siglo XXI, ¿usted escucha algún avivamiento en esta nación? ¿Escucha algún profeta? ¿Alguien que está haciendo grandes milagros? Y no, hermano. ¿Dónde se escucha el mover de Dios? Adentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿dónde están los propósitos del Padre de Jehová? Entonces, adentro de la iglesia de Cristo. Es sencillo esto. O sea, aquí la iglesia no se tiene que complicar como muchas veces ocurre. Nos complicamos porque creemos, porque pensamos que todavía Israel sigue bajo la cobertura, bajo la bendición. Hermanos, la palabra es claro, es preciso. Aquí el apóstol dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y la pregunta clave es allí,
se convirtió Israel a Cristo Jesús. ¿Cómo hoy, cuál es el concepto que tiene Israel para con la iglesia de Cristo y para con la misma persona de Jesús? ¿Cuál es el concepto, hermano? De ahí es cuando la iglesia comienza a analizar, porque es una iglesia inteligente, entendida, una iglesia que sabe dónde dejar caer la perla, la palabra, porque también parte de la palabra es cuando usted ora, cuando usted puede bendecir, cuando usted guiado por el conocimiento de la palabra usted puede pedir por alguien o por una nación. Entonces, aquí la palabra está demostrando que Cristo vino para que Israel se volviera al Dios de los cielos. ¿Se volvieron? No se volvieron. En la actualidad, el concepto es que desde el judaísmo se piensa que la iglesia de Jesucristo está siguiendo a un Jesús falso, a un enviado falso, con todas las evidencias que Cristo dejó, con todos los beneficios que Cristo produjo, que trajo, hermano. Imagínense. Entonces, el cuerpo de Cristo, encabezado por Pedro, sigue la misión, continúa. Entonces, en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿no? Entonces, acá no se intenta resolver una situación o aclarar, hermano, sino que acá se intenta detener la obra de Cristo. Esto es lo que muestra la palabra. Así que estos son los conceptos que el pueblo, los hermanos de Jesús, tenían hacia su doctrina. Estos son los conceptos, hermanos, que hasta hoy sostiene el judaísmo hacia el pueblo de Dios. Entonces, ahí cuando la iglesia saca sus propias conclusiones. Hay una pregunta que he dejado para los hermanos y especialmente para los líderes, para que también participen. Cuando un israelí fallece adentro de la práctica del judaísmo, ¿a dónde va? ¿Al cielo o se pierde el alma? Es una respuesta que especialmente los que predicamos la palabra la tenemos también claro, hermano, para la iglesia. Porque si Cristo es todo, imagínese usted. Si Cristo es el camino, imagínese usted, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta? ¿No? Porque también está el otro pensamiento o deseo de Pablo. Porque dije el otro día, porque estamos comprometidos como expositor de la palabra a traer claridad, no ideología, sino claridad. Por eso leemos la escritura antes de compartir con ustedes. Por eso hemos estudiado, hemos dado tiempo de aprender la palabra, años, oraciones, noches de vigilia, de clamor en la presencia de Dios. Hermanos, para poder compartir las escrituras. Entonces, el buen líder tiene que estar firme y claro en este punto. Porque el pensamiento de Pablo es un pensamiento paulino, que uno tiene que asumir como hermano, como representante también del mundo del judaísmo, de alguna manera también pertenecía a Pablo, ya que estaba también en el centro, era parte, era una fuerza importante el apóstol Pablo antes de convertirse a Cristo, antes de comprender las escrituras. Él mismo en su deseo personal dijo, luego todo Israel será salvo. Entonces, mucha gente toma ese texto como una promesa, pero si nosotros analizamos la palabra, el mismo Pablo dijo a la iglesia de Galacia, sin Cristo todos estamos perdidos. Él mismo dijo a la iglesia de Roma, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos esos textos hay que entender cuál es el sentido. Aquí no hay nada, hermano, del concepto ideológico para introducir. El Evangelio de Cristo trae claridad.
es el único camino, es la única fórmula para llegar al Padre. Nosotros, cualquiera, porque estamos contentos que también del mundo israelí también hay hermanos en Cristo. Hermanos, por eso es que muchas veces nosotros enfatizamos que lo más importante ahora para el cielo no es Israel, es la iglesia de Cristo. Porque a través de la iglesia de Cristo es donde Dios obra. A través de la iglesia de Cristo es por donde Él quiere llevar su nombre a lo más alto. ¿Para qué? Para salvar las almas. Para hacer estos grandes milagros que los apóstoles nos están mostrando aquí. Para traer grandes beneficios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no eran solamente para Israel en cuanto a la presencia de Cristo en lo espiritual, sino que también Él estaba comprometido de traer paz social. Pero ¿qué pasó con la nación? No aceptó, hermano, no aceptaron. En otras palabras, no se arrepintieron. Entonces, Dios no pudo cumplir su promesa. Como digo siempre a los hermanos, como en la actualidad. Todavía está intentando reconstruirse como nación, pero no puede, pues no podrá hasta que abran la boca y se cumpla lo que Cristo dijo. Cuando el Señor dijo, ya no me veréis más, hasta que digáis. Esa fue una de las últimas palabras de Cristo acerca de sus hermanos. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, la única oportunidad para los israelitas es ese mensaje allí, hermano, abrir el corazón a Cristo. De otra manera, están perdidos como cualquiera que puede estar de entre nosotros. Sin Cristo, estamos perdidos. Sin Cristo, estamos separados de Dios, hermano. Entonces, esa claridad tiene que estar adentro de la iglesia. Usted no puede estar dudando. Si sigue en pie, es porque simplemente todo un mundo lo está protegiendo. Esto es lo que muestra la palabra allá en el capítulo 12 de Apocalipsis. Los invito allí a escudriñar la palabra también, donde nos muestra a nosotros que Israel sigue con vida, sigue subsistiendo, porque hay alguien que lo ayuda, y ese es el mundo, todos los poderes que hoy existen, que lo protege a Israel. Eso demuestra las Escrituras, tal cual como dicen las promesas de Dios, que si nosotros desoyéramos su voz, no podríamos llegar a lo más alto como Él ha prometido. Entonces, hermanos, se desata un conflicto social, religioso, hoy se lo diría cultural, pero dice la Escritura de esta manera: resentido, de entre ellos vienen los líderes religiosos, que más adelante nos va a mencionar la palabra quiénes son, y todo está allí complementado. De entre ellos estaba la guardia del templo, los saduceos, que es uno de los sectores más cercano a los líderes, al mundo del judaísmo. Son sectores, grupos que fueron surgiendo a través de los tiempos por diferentes motivos. Por eso es bueno leer las Escrituras y también observar la historia para entender mucho mejor por qué estos grupos, qué pretendían, qué intentaban los líderes religiosos cuando aceptaban estos grupos, cuál era la intención. Hermanos, por eso es que aparecieron los enviados como Juan y el más importante, nuestro Salvador Jesucristo, porque ya los líderes habían tomado total control de la situación del lugar sagrado, como el templo, como los lugares de reunión. Había toda una serie de costumbres, de tradicionalismo, y también siempre digo a los hermanos para que razonen por qué Juan el Bautista, hijo de un sumo sacerdote que se ganó el puesto, que tuvo la última revelación para Israel directamente, ¿por qué este predicador va al desierto y allí predica? Allí no está hablando simplemente de una
forma de predicación o de predicador, no. Él fue allá porque ya no tenía lugar en el templo, señores. Entonces, todos estos estudios la iglesia tiene que tener en claro, y especialmente los que exponemos la palabra. ¿Por qué alguien que en su anuncio de nacimiento prácticamente toda la nación se enteró? Porque fue una profecía, porque fue el último avivamiento que tuvo el mundo sacerdotal en Israel. Después ya no hubo más, hermano. También son formas de observar y sacar conclusiones. Es ahí cuando funciona el razonamiento de un buen creyente. Hermanos, tenemos que abandonar todo lo que es tradicionalismo, costumbres, cultura de uno, porque a veces queremos introducir. El Evangelio en sí trae todas las reglas, las condiciones. El Evangelio es directamente de su autor, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Por eso cuando venimos a Él, tenemos que dejar toda costumbre, la cultura de uno queda atrás, uno lo honra, lo respeta, pero todo aquello no se puede mezclar con los pensamientos o con los anhelos de Jesús, de Jesucristo, para con cada uno de nosotros. Entonces se desata este gran conflicto y dice la Escritura: resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, especialmente los saduceos, este sector de la parte religiosa. Ellos tenían este pensamiento que no se produciría o que no se produce la resurrección de los muertos. Esta era una de las doctrinas principales de los saduceos, por lo cual estaban acá, digamos, intentando defender el pensamiento que en el fondo, en realidad, era que el Evangelio de Cristo estaba arruinando el negocio de ellos, el negocio material. Porque la palabra cuenta, hermano, con toda claridad, de que los líderes religiosos, ¿qué hacían? ¿Cómo se manejaban? ¿Cómo oprimían? ¿Cómo conducían? ¿Cómo explotaban? Lo que la palabra muestra, desde los profetas hasta el tiempo de Jesús. ¿Cómo era la administración, en realidad, de los líderes? Entonces, en el fondo no es defender una ideología, sino todo un negocio que a ellos les generaba. Esto es lo que muestra la Escritura. Entonces, la palabra de Dios dice a nosotros: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Rápidamente los líderes religiosos aparecen en escena, ¿no? ¿Por qué? Porque un enfermo fue sanado. Imagínense, ¿no? Uno diría, usando la lógica, estos líderes van a aparecer para orar, van a amanecer clamando a Dios por las noches, por las madrugadas, para que ocurra el milagro. Estos buenos hombres de Dios van a suplicar para que el enfermo, para que Dios haga milagro en las reuniones. Esa sería la lógica, hermano. ¿O no es así, iglesia? Los líderes que me estén escuchando. No sería esa la lógica. Pero sin embargo, la palabra está mostrando que ellos se oponen a beneficios que no podía ser realizado por cualquiera, hermanos. Sino que nadie podía hacer estas maravillas si Dios no le diese autoridad o algún don o alguna administración para que expresasen estas señales. Porque esta es la expresión de Dios a través de sus siervos, de sus instrumentos, beneficios que traían. Ahí también la iglesia debe de comprender que cuando es un milagro que viene de parte de Dios, primero, lo principal, a nombre de quién ocurre el milagro. Cristo es la autorización, la persona, el nombre autorizado en el cielo para que se hagan los milagros adentro de la iglesia de Cristo, desde siempre. Y otra vez, hermano, aquí que se convierten más o menos 5,000 hombres, pero no se termina ahí. Estamos hablando ya un poco más de 2,000 años, según el calendario de Roma. Pero, sin embargo,
sigue en pie la obra de Cristo. Entonces, ¿es un invento del cristianismo o es algo verídico? ¿Es un invento de algún sector del judaísmo o de los hijos de Israel? ¿O de algún aspirante? ¿O de alguien que quería liderar? ¿Un revolucionario? ¿O realmente Jesús es el Hijo de Dios? ¿No lo ha podido callar los reyes, los poderosos? Señores, nadie ha podido parar. Es verdaderamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que hizo estos milagros personalmente. Ahora están haciendo los discípulos, los enviados de él, los apóstoles. Hoy la iglesia sigue en pie con estas señales. Entonces, Cristo Jesús, sí Señor, Cristo Jesús es la persona autorizada en el cielo para hacer estas señales. Entonces la Escritura dice, ellos rápidamente saltan, porque ya ellos eran el centro, imagínense, ¿no? Acá la palabra nos muestra, nosotros lo echan en la cárcel. Aconteció al día siguiente que se reunieron y ya empieza a detallar el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Imagínense, ¿no? Un hombre beneficiado, los líderes religiosos, entre los principales está Caifás y Anás, que por cierto uno era el sumo sacerdote relevante o el superior de todo. La palabra nos muestra los mismos que participaron en la condena de Cristo, los que hoy se oponen a estos beneficios. Bueno, para aquellos tiempos sería considerado como una sedición o como digamos traer una perturbación para la sociedad. Pero esto estaba en claro, hermanos. Cristo no andaba engañando ni tampoco intentando sacar provecho, al contrario, no solo sanó a los enfermos, libertó a los oprimidos, como hoy Él sigue haciendo, y en su nombre sigue haciendo milagros y grandes milagros, hermano, aquí y en diferentes partes del mundo. Pero, sin embargo, Jesús, aún viendo a todo un pueblo sin pan, también les dio de comer. Así que imagínense, ¿hasta qué punto demostró su carácter nuestro Salvador? Y hoy, nuevamente, según esta palabra, un grupo religioso que la palabra dice que desde la antigüedad entraban en la casa de las viudas y saqueaban. En lugar de ayudar a los que menos tenían, oprimían a los que no cumplían la palabra, los mandamientos, los sentenciaban hasta, en algunos casos, a la muerte. Pero ellos no hacían nada al respecto de obedecer la palabra. E inclusive utilizaban el templo como un lugar de venta. Así que imagínense, líderes religiosos que condenaban a sus hermanos, a los fieles, pero sin embargo ellos no hacían nada para honrar a Dios. Pero hoy, para complementar el entenebrecido corazón y malvado concepto hacia el semejante, hoy resisten y se oponen a que un grupo menor de buena gente haga o beneficie a un enfermo, que en este pasaje nos muestra que ocurre un milagro, hermanos. Entonces, ¿cuál es la intención? Cuando la iglesia tiene que analizar, hermanos. Hay mucha gente que cuestiona cuando hablamos de analizar y razonar. Ellos dicen, hermano, la palabra no se cuestiona, la palabra no se analiza, sino se obedece. Sí, señor, pero estos pasajes hay que analizarla. Acá hay que evaluar. ¿Para qué? Para tener el concepto correcto hacia el pueblo de Israel, a los pensamientos actuales especialmente, de cómo orar, de cómo pedir sobre aquella nación.
de qué ejemplo puede ser para nosotros. Si en el tiempo los apóstoles, hermano, hacían esto, ¿cuánto más ahora? Que siguen menospreciando el nombre de Cristo y siguen dejando atrás aún a los que creen y aún excluyendo a esos sectores que creemos o líderes que de alguna u otra manera intentan hablar o demostrar al mundo el mensaje de Cristo, intentando excluirlo, desprestigiarlo, cerrando la puerta en muchos lugares. Hermanos, entonces, ¿cuál sería el concepto de la iglesia hacia esa nación? ¿Para qué usted oraría? ¿Oraría por la paz de ella? De ninguna manera. ¿Oraríamos para que se vuelvan a Cristo? Sí, Señor. ¿Oraríamos para que haya un arrepentimiento en esa nación? Sí, Señor, eso es lo correcto. Por eso es que estudiamos la palabra y por eso es que utilizamos estas herramientas. No para insertar pensamientos, sino para tener una actitud correcta hacia los demás. Y dice la Escritura que a partir de ese texto nos muestra que todo cierra en un sector parentesco. O sea, acá hay todo un negocio, un acuerdo. Si yo los invito a ustedes a estudiar al sacerdote Anás y Caifás, a Juan y Alejandro, se van a dar cuenta, hermano, que todo quedaba cerrado en un recinto. Todo el acuerdo estaba allí. O sea, aquí no se priorizaba los anhelos de Dios para el pueblo, sino que aquí cerraba todo un negocio material. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, aquí la pregunta es intencional porque ellos conocían la palabra. Eran las personas indicadas que exponían la palabra. ¿O usted dónde cree que Jesús escuchó las Escrituras? Escuchando a estos líderes cuando exponían. Acuérdense que para esa época no tenían los libros como hoy tenemos a mano. Y hoy es un lujo, usted lo puede llevar inclusive en el bolsillo, donde sea la palabra, si gusta leer luego la Escritura. Pero en ese momento tenían que escuchar a estos líderes. Si usted estaba en Israel, tenía que acudir al templo a escuchar cuando se leían, cuando se abría los libros sagrados y se podía leer. Que también es bueno saber que en ese momento solamente algunos sectores sabían leer, hermanos, como para que el pueblo escuchara. Así que imagínense, ¿a quién tenía que escuchar? Tuvieron que escuchar también a estos sacerdotes. Tuvieron que soportar también, porque eso sí es soportar. Teniendo líderes como estos personajes que nos muestra la palabra, con las características que tiene, creo que ya no hay mucho que explicar cómo sería el pueblo, cómo actuaría el pueblo ante esta situación. Por eso la palabra aquí nos trae a nosotros claridad y nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Luego, comienza el siervo de Dios directamente a dirigirse a Israel, hermano. Esto es bueno que la iglesia sepa, que acá no es que no hubiese extranjeros, seguro que había, pero el mensaje nuevamente se dirige porque estas son las últimas oportunidades que Dios le dio a Israel a través de Pedro. Acuérdense a dónde fue enviado Pedro. Cristo lo envió ¿a quién? A la casa de Israel. ¿Qué le dijo Jesús? Te es enviado o ha sido enviado para la casa de Israel para atraer a las ovejas perdidas, ¿no? Entonces, directamente, hermanos, según la Escritura, Pedro se dirige a los hijos de Israel, no se dirige a otro grupo. Esto es para que la iglesia ya no dude cuando aparecen algunos mensajeros con ideologías o con costumbres, con tradiciones, priorizando a Israel antes que a la iglesia de Cristo. Porque ocurre, hermanos. Hoy es común escuchar.
se priorizan las prédicas a Israel y a la iglesia. Si Cristo compró la iglesia, quiso que Israel fuese también, o quiere que Israel también sea parte de la iglesia. Pero el pueblo no escuchó, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Simplemente dedicarse a lo que Cristo le dejó, que es exponer y practicar la palabra que Cristo dejó, nada más. No tomar algunos textos como hoy se toma, no es nuevo lo que estoy diciendo, simplemente para conmocionar algunas promesas para Israel y comienzan a exaltar a la nación. Claro que en el tiempo, mientras obedecían a Dios, eran grandes delante de Dios, pero cuando dejaron de practicar la palabra, hermanos, están en esa situación espiritual. Y la Escritura nos dice a nosotros aquí que Pedro, lleno del Espíritu Santo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Imagínense. Quiere decir que Pedro era un hombre común, como dice la palabra, pero era un hombre entendido. Por eso la iglesia es una iglesia inteligente, una iglesia que razona. Porque Pedro puede haber expresado otras cosas, hermano, pero él se dirige directamente al grano, a lo hecho. O sea, Pedro trae claridad. ¿Ustedes qué quieren entonces que hagamos? Si está siendo beneficiado un hermano. Ha sido sanado un israelí, un enfermo. Alguien que estaba a cargo de ustedes, en otras palabras, y ustedes no hicieron nada como líderes. Pero Cristo hoy ha querido sanarlo y levantarlo y hacer esta maravilla. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia hoy. O sea, acá Pablo no enfatiza lo personal, sino la autoridad de Cristo, la aceptación y la aprobación del cielo como una nueva forma de llegar a Dios. De la persona de Cristo me refiero, hermano. Me refiero a la persona del Señor Jesucristo, es lo que el apóstol está enfatizando. Entonces, ¿cómo usted predicaría la palabra? ¿Cómo presentaría la palabra? ¿Cuál sería su concepto adentro? O si Dios lo enviara a Israel o al judaísmo o cuando se dirija al pueblo judío, ¿cómo presentaría la palabra? Estamos hablando de un israelí hablando a sus hermanos, ¿no? Acá el apóstol no nos lleva, vamos a exaltar a Israel, no, arrepiéntanse, está hablando. O sea, primero hay que arrepentirse para que luego se cumpla la promesa del Padre como le fue dado a Abraham en la antigüedad. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro en su estado cultural no diría esto, hermano, esta gran verdad, esta profundidad de la traducción de los pensamientos del cielo. Eso fue el Espíritu Santo lo que está hablando. Se produce una exhortación directa del Espíritu Santo a quienes, a los hijos de la promesa, hermanos. Entonces, si ustedes lo han reprobado, si ustedes lo han rechazado, lo han expulsado, e inclusive lo mataron fuera de Jerusalén, entonces, ¿cuál sería el pensamiento del cielo sobre ustedes ahora? Eso sería el análisis del pueblo de la iglesia de Cristo en este siglo. ¿Siguen en ese estado? Siguen en ese estado. Siguen pensando así el pueblo israelí con respecto a la persona de Cristo. O si no, usted interiórese un poco más. Analice, investigue un poco más. ¿Cuál es el concepto hacia la persona de la iglesia que sigue a Cristo Jesús? Entonces, la palabra dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ese momento, lo que el Espíritu Santo estaba diciendo era una profecía. Porque para ese momento Pedro estaba hablando a un pueblo, se puede hablar de 10.000 personas quizás, o un poco más.
hermanos, pero él estaba anunciando lo que iba a pasar en el mundo. Entonces, cuando Pedro habla este mensaje, se dirige a la nación de Israel, ¿cuál es el concepto que en ese momento el Espíritu Santo estaba teniendo hacia el pueblo según esta palabra? Entonces es ahí cuando la iglesia saca las conclusiones. Es cuando la iglesia de Cristo, con la inteligencia y la sabiduría de la palabra escrita, saca sus propias conclusiones. El concepto que tiene hacia Israel. Otros llaman nación santa, tierra santa, hasta inclusive hay hermanos que se toman el tiempo, sería muy lindo conocer esos lugares. Hasta hay congregaciones y líderes espirituales pertenecientes al campo pentecostal cristiano que van a esa tierra, hasta inclusive cuando vienen, exponen, predican, hasta traen elementos que supuestamente son benditas porque están en esa tierra. Hermanos, es hora de despertar. La iglesia es la que tiene la bendición. La iglesia de Cristo es la iglesia santa. Donde están reunidos los santos, ahí está la presencia y la autoridad del Espíritu Santo. Me gustaría ir a conocer esos lugares, a mí personalmente. Pero la verdad, no puedo, no me da como para ir, hermanos. Por eso, lo más importante no es Israel, no es la tierra santa, no es el muro de los lamentos, lo importante ahora. Eso es algo histórico, es algo cultural. Lo importante es ahora la iglesia de Cristo para el cielo. Está profetizando acá el apóstol Pedro. Porque en ningún otro hay salvación debajo del cielo. Y en ese momento hablaríamos parte del continente asiático, de África y de Europa, podemos decir, del continente europeo, que en ese momento se lo denominaba Asia Menor. Ese era el mundo que se conocía según la palabra en ese momento y también el contexto histórico. Hermano, un poco de esto. Pero Pedro estaba profetizando que en ningún otro hay salvación. Así que, hermano, si nosotros partimos en Cristo, gentiles, judíos, más preciso israelitas, musulmanes, católicos, si partimos sin haber aceptado a Jesucristo, no podremos alcanzar la salvación de nuestra alma. Ya va más de 2000 años que Cristo Jesús nos demuestra al mundo, a la humanidad, como bien profetizó Daniel, y el reino de este rey que iba a ser levantado por Dios, que es el de Cristo Jesús, no tendría fin jamás. Se extiende y se desparrama y entra y va y llega con el mensaje. Así que este es el rey que hoy vive y ha llegado hasta ti. Se llama Cristo Jesús, en el cual solamente tú puedes encontrar la salvación. No puedes encontrar en un líder religioso o en algún líder espiritual que ha alcanzado renombre. No puede salvar tu alma. Ni siquiera puede impactar tu corazón. Puede ser que en algún momento te haga conmocionar. Puede ser que en algún determinado momento la sensibilidad humana sea tocada. Pero el alma jamás puede tocar. Jamás puede introducir a alguien en su mano y libertar tu corazón, tu alma oprimida. Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Porque en ningún otro hay salvación. Hasta ese momento, para alcanzar el perdón de los pecados, era ofrecer un cordero, que según la Escritura, se podía ofrecer una vez al año por los pecados. Así que, imagínense, en contra de qué tradición estaba predicando el apóstol Pedro. O sea, aquí era difícil, hermano, llevar la palabra. Aquí era difícil exponer las Escrituras. Más allá de que el siervo de Dios empieza a desencadenar
el mensaje anterior a la venida de Cristo, mencionando las promesas de Dios para con Israel, que Israel traería al Salvador del mundo, que precisó inclusive la palabra donde nacería, que sus días serían días de ayudamiento, de gozo, de paz, de liberación, lo cual Cristo demostró. Y aquí estamos en este día cerrando esta palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En este día, el Señor Jesucristo, con su infinita paz, su gozo, su alegría, pueda llenar tu corazón y pueda alcanzarte en este día de su bendición. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en este día, Señor. Rogamos, pedimos misericordia, Padre, por nuestra alma, por nuestros hermanos, por tu iglesia, Señor. Damos gracias, Padre, por esta oportunidad, por tus siervos, por tus siervas. Oramos y rogamos que a través de esta palabra llegue la salvación a muchas vidas, a muchos hogares. Llegue la salvación, Señor, a aquellos que están esperando, que están anhelando alcanzar el propósito del Padre, sea libre, sea judío, sea gentil, sea de los más altos, de los más privilegiados. A través de este mensaje puede alcanzar la salvación que encontramos solamente en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en este día. Los enfermos se han sanado en el nombre de Jesús. Ocurra milagro en los cuerpos en este día. Produzcase órganos nuevos en los cuerpos enfermos. Aquellos que están yaciendo allí, que han sido ultimados. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Dios poderoso, porque es el único nombre en el cual hay autoridad. Ocurra en este momento, Padre, el milagro que está esperando este hombre, esta mujer, este niño. Produzcase en este momento, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Produzcase, Señor, órganos nuevos. Se sanen los enfermos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Allí tu palabra, Señor. Allí tu presencia, Padre. Dios mío, llene la copa, Padre amado. Gracias, Señor.